Buenas tardes y bienvenidos a Radio IQ. Soy su locutor e IQ de confianza, Pepe. El día de hoy tenemos a 3 invitados que nos ayudarán a conocer las características y diferentes factores que debemos considerar a la hora de elegir una válvula. Para ello, comenzaremos con una llamada especial desde Miami con el ingeniero químico Mastache, y en cabina está la ingeniera Andrea y el ingeniero Mauricio. Pero antes de pasar con ellos, les voy a dar una breve introducción de lo que son las válvulas de control. Como bien sabemos, las válvulas de control son dispositivos intercalados en las tuberías de una instalación que regulan y direccionan el caudal, permitiendo el paso total o parcial de un fluido mediante una obturación variable. El principal objetivo es el control automático de las variables del proceso y están destinadas a provocar una caída de presión, por lo que su diámetro siempre será igual o menor a la de la tubería. Cabe mencionar que también permiten aislar equipos y circuitos. Algunos tipos de válvulas que usamos en la industria son las válvulas de asiento o tipo globo, válvula de doble asiento, válvula de aguja, válvula de compuerta, la válvula de bola, la válvula de mariposa, la Saunders y la Camflex 2. Bueno, ya que tenemos una breve introducción, vamos hasta Miami con el IQ Mastache. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, Pepe. Un fuerte saludo aquí desde Miami. Yo les voy a platicar un poco de la apertura y cierre de la válvula. La apertura o cierre de válvulas se realiza normalmente mediante actuadores y pueden ser de tipos eléctricos, hidráulicos o neumáticos. Normalmente con una válvula moduladora que puede ajustarse a cualquier posición entre completamente cerrada y completamente abierta. Se pueden utilizar posicionadores de válvula para asegurar que la válvula alcance el grado de apertura deseado. Normalmente se usan las válvulas accionadas por aire debido a su simplicidad, ya que solo requieren un suministro de aire comprimido, mientras que las válvulas accionadoras por medio de electricidad requieren un cableado adicional y engranaje de conmutación, y válvulas accionadas hidráulicamente requieren líneas y suministro y retorno de alta presión para el fluido hidráulico. Bueno, eso es solo un poco de todo este gran mundo de las válvulas. Un abrazo y seguimos contigo, Pepe. Saludos a cabina. Bueno, ahí lo tienen. Eso fue un poco que nos pudo comentar el ingeniero Mastache acerca de la apertura y cierre de válvulas. Ahora aquí en cabina vamos con el ingeniero Mauricio, que nos va a hablar un poco acerca del dimensionamiento de válvulas. Adelante, Mau. Gracias, Pepe. Ahora vamos a ver el dimensionamiento de las válvulas. Para dimensionar una válvula significa determinar el diámetro del orificio, de manera que cuando deba circular el caudal normal mínimo y el normal máximo, las aperturas se encuentran en el tramo intermedio de su carrera, entre 30 y al 70%. La apertura será del 100% para el caudal máximo. Con estas condiciones de cálculo se aseguran capacidades de regulación y rangeabilidad adecuadas. Para el procedimiento general del dimensionamiento, se determinará la caída de presión a través de la válvula. Hay 2 situaciones para fijar el salto de presión. La válvula se instalará en una línea existente planteando el balance de presiones. Según el teorema de Bernoulli, se puede conocer la distribución de presiones en la línea donde se montará la válvula. Se deben considerar las pérdidas en equipo, accesorios y, en caso de órganos de impulsión, la energía de suministro. La diferencia entre las fuerzas impulsoras y la pérdida de carga de la línea es lo que tiene disponible la válvula. Y 2. La válvula estará en una línea nueva en la que se deben especificar los sistemas de impulsión inclusive. Una regla heurística se propone que se establezca en 50% las caídas de presión en la línea sin válvula. Para la determinación de los caudales de operación, se debe de conocer los caudales normales de trabajo. Al caudal máximo se le puede calcular cuando la válvula está completamente abierta. Se puede adoptar como esta estimación 1.25 veces al caudal normal máximo. Ahora, para el cálculo del coeficiente de flujo para líquidos, se tienen 2 ecuaciones para calcular la viscosidad, cuando es mayor o igual a 20 y cuando es menor o igual a 20. Ahora, cuando es menor o igual a 20 es un régimen turbulento y cuando es mayor o igual a 20 es un régimen laminar. Sí hay riesgo de cavitación incipiente que se da para las válvulas con alto coeficiente de recuperación de la caída de presión a la salida de la misma al respecto, a la que se produciría en la vena contracta.
Si el flujo crítico o subcrítico está en estas tres situaciones, deben ser identificadas para la caída de presión que debe utilizarse para el cálculo del coeficiente de fluido de la válvula. Ahora, para la determinación del diámetro, del catálogo se determina el diámetro de la válvula según el coeficiente de flujo requerido en función de la apertura. Si el diámetro de la válvula y la cañería son los mismos, allí terminará el dimensionamiento. Debe tenerse en cuenta que el coeficiente de flujo disponible por el fabricante puede ser mayor que el requerido, lo que lleva al cálculo de los nuevos caudales. Bueno, ya por mi parte sería todo. Muchas gracias, Pepe. Regresamos contigo. Gracias, Mauricio. Ahora ya sabemos el procedimiento para poder dimensionar las válvulas. Y para finalizar tenemos a la ingeniera Andrea, que nos va a hablar sobre cómo realizar algunas pruebas a las válvulas. Gracias, Pepe. Así es, yo les voy a hablar un poco acerca de las pruebas que se les realizan a las válvulas de control. Una de las pruebas fundamentales que se les realiza es la prueba de hermeticidad y fuga. En esta prueba se induce una presión a la entrada de la válvula, a la cual se realiza la cuantificación del burbujeo o fuga en los asientos. Otra de las pruebas que se realizan es la presión de prueba en frío, en donde se ajusta la presión de la válvula para operar estando montada en un banco de pruebas e incluye factores de corrección para compensar las diferencias del medio de prueba, la temperatura y o la contrapresión que pueda tener. También está la prueba neumática, que es cuando la válvula es diseñada para que descargue en un sistema cerrado. Debe ser probada con aire o gas a una presión de por lo menos 206.9 kilopascales. También existen pruebas de presión de ajuste con contrapresión, en donde las válvulas que en su línea o modelo incluyan diseño balanceado deben demostrar que no existen variaciones en su presión de ajuste más allá de las tolerancias indicadas cuando se aplica contrapresión a la salida de la misma. Como ya hemos comentado, las pruebas se pueden realizar en distintos medios. La prueba que se realiza con aire debe de realizarse con aire o nitrógeno a temperatura ambiente. Y bueno, la válvula se coloca de forma vertical sobre un banco de pruebas y el equipo se debe sujetar a la salida de la válvula. Todas las aperturas de la válvula deben de sellarse perfectamente. Y bueno, para válvulas con presión de ajuste mayor a 345 kilopascales se debe realizar la prueba al 90% de la presión de ajuste, mientras que para las válvulas cuya presión de ajuste es igual o menor a 345 kilopascales, la presión de prueba siempre es de 34.5 kilopascales por debajo de la presión de ajuste. Lo que se obtiene de esta prueba es el intervalo de fuga que existe por minuto a la presión a la que se haga la prueba. Por ejemplo, para válvulas de asiento metálico, este intervalo va de 40 a 100 burbujas por minuto, lo que equivale a de 0.017 a 0.043 metros cúbicos. Otro de los medios en los que se realizan estas pruebas es con vapor de agua saturado. Las condiciones de presión son exactamente las mismas que para la prueba con aire. Y bueno, para válvulas de asientos de metal o blandos no debe existir fuga audible o visible durante un minuto a la presión de prueba. Si existe cualquier fuga, se rechaza la prueba. Una de las pruebas más comunes es con agua, que debe estar a temperatura ambiente. Y bueno, para una válvula de asiento de metal cuyo tamaño nominal de entrada sea de 25 milímetros o mayor, la fuga existente no debe exceder de 10 centímetros cúbicos por hora por cada 25 milímetros de incremento en el tamaño de la entrada nominal. Para válvulas de asiento también metálico cuyo tamaño nominal sea de 25 milímetros o menor, la fuga existente no debe exceder de 10 centímetros cúbicos por hora. Y para válvulas con asientos blandos no deben existir fugas apreciables durante un minuto a la presión marcada de prueba. Existe un método alternativo de prueba con aire que es para válvulas con bonetes abiertos que no pueden sellarse herméticamente. Este método alternativo no debe emplearse en válvulas en las que las burbujas puedan viajar hacia el bonete abierto o yugo a través de pasajes abiertos en las guías de las válvulas sin que éstas puedan ser observadas a través de la salida de la misma. Una precaución que hay que tomar en cuenta en este tipo de pruebas es que el observador debe utilizar un espejo o un medio indirecto de observación para evitar un disparo accidental.
de la válvula hacia la cara y pues evitar un accidente. La válvula debe colocarse de forma vertical sobre el banco de pruebas y llenarse sellando parcialmente la salida de la misma hasta tener aproximadamente 12 milímetros por encima del nivel del asiento de la tobera. Para válvulas con asientos de metal, el intervalo de fuga debe de ser menor del 50% del valor que corresponde a las pruebas normales de aire. Eso sería todo por el momento. Gracias, Pepe, regresamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por darnos algunos consejos acerca de cómo hacer pruebas a las válvulas. Bueno, para concluir este programa vamos a hablar un poco de lo que hemos visto y que es importante dimensionar correctamente una válvula de control para guiarnos a una selección de válvula que trabaja adecuadamente a los flujos máximos y mínimos de operación, así como sus respectivas presiones, ya que de lo contrario, si se escoge una válvula subdimensionada, además de que se va a deteriorar, porque va a tener que trabajar correctamente a presiones no normales o máximas de flujo, puede provocar un accidente debido al mal funcionamiento. Por otro lado, si se escoge una válvula sobredimensionada, sería un gasto innecesario, ya que se pagaría más por una válvula que no está trabajada a su capacidad máxima. Bueno, con esto terminamos el tema de válvulas de control. Bueno, hasta aquí esta emisión de Radio IQ. Nos vemos hasta la próxima.